Entonces vamos a dar inicio a la clase o a la segunda parte de instalar un gestor de arranque. En la clase anterior estuvimos interactuando con Group, estuvimos hablando sobre algunos archivos de configuración, estuvimos hablando sobre dónde se encuentra el cargador de arranque y por qué. Los que se perdieron esta clase, por favor, lean la documentación de esta clase, que está muy interesante. También estuvimos hablando sobre por qué mantener boot separado del resto del sistema de archivos, o sea, la partición boot. Hablamos también del contenido de la partición de arranque, o sea, de /boot, que contiene básicamente todo lo necesario para iniciar el sistema operativo, así como el kernel, el mapa de sistema, etcétera. Estuvimos centrándonos mayormente en Group 2 porque al día de hoy casi todas las distribuciones utilizan Group 2 como gestor de arranque predeterminado, o sea, por defecto. Y Group Legacy, que es la primera versión de Group, está básicamente obsoleto. Ya se dejó de mantener hace algunos años y ya casi ninguna distribución suele utilizarlo. También hablamos sobre configurar Group 2, el timeout, algunas variables para modificar el comportamiento del menú del gestor de arranque, etc. Y nos quedamos en el tema de administrar las entradas del menú, que la parte teórica lo hablamos. Las entradas del menú se encuentran en /etc/group.d. Vamos a entrar aquí a esta máquina virtual de Ubuntu, que es la que voy a estar utilizando para los ejemplos prácticos de hoy. Entonces nos habíamos quedado en el tema de que estos archivos son los que administran las entradas del gestor de arranque. Tienen un numerito, cada uno tiene su número y no es por gusto. O sea, estos archivos se van cargando por orden numérico. Primero se va cargando el 00 header, el 05 Debian-Tem, el 10 Linux, el 20 Linux Zen, etc. Y tenemos al final los archivos 40 custom, y en el caso de Ubuntu también tenemos 41 custom. Estuvimos modificando este archivo, el 40 custom, para ver cómo agregar una nueva entrada en este sistema operativo. Hay alguien por ahí que tiene una bocina activada, me estoy escuchando. No sé quién será. Creo que es Manuel. Gracias, Manuel. Entonces, chicos, estuvimos viendo cómo crear una nueva entrada en el gestor de arranque. Una nueva entrada que puede ser para otro sistema Linux que haya perdido la entrada al menú cuando instalamos una segunda distribución, etcétera. Entonces me voy a ir acá al archivo 40 custom. Otro dato que les voy a mencionar, sobre todo a ti, Álvaro, que te perdiste la clase anterior, es que estos archivos deben ser ejecutables, porque estos archivos son ejecutados por update group a la hora de nosotros realizar cualquier cambio. Esta utilidad ejecuta estos archivos y aplica esta configuración en /boot group group.cfg en el caso de Group 2. Entonces me voy a ir acá a este archivo 40 custom y les voy a mostrar un ejemplo de ¿dónde estoy? Sudo -s y les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear una nueva entrada. Antes de crear una nueva entrada, pues voy a listar por acá con el sblk. Entonces, por aquí vemos SDA. SDA, ustedes saben que es el primer disco duro que nosotros, o la primera unidad de disco duro que tenemos en el sistema operativo. SDB es la segunda, etc. En este caso, en esta máquina virtual, solamente tengo una unidad de disco duro, que es SDA. SDA tiene 4 particiones, 3 particiones primarias y una partición que se crea por defecto, que es SDA2.
Entonces, en la partición 1, en la primera partición de este disco, que es SDA1, tengo boot, o sea, tengo la partición boot separada del resto del sistema de archivos. La partición SDA5 es swap, o sea, la memoria de intercambio, y SDA6 es donde está mi sistema de archivos. Quiero que le presten atención a esto porque vamos a estar trabajando en unos minutos con esta información. Entonces, para crear una nueva entrada, yo debo saber dónde está mi sistema de archivos, cuál es el disco duro del que quiero cargar ese sistema de archivos, dónde está el gestor de arranque o dónde está la partición de arranque de ese sistema operativo. En este caso está en SDA y la partición de arranque está en SDA1. Entonces, dentro de 40 custom debemos configurar lo siguiente. Me voy a 40 custom y voy a crear una nueva entrada que se va a llamar menú entry. Le voy a poner el nombre que quiero con el que esta entrada en el gestor de arranque se vea, que puede ser, por ejemplo, Ubuntu o nueva entrada de Ubuntu. Y voy a abrir una llavecita y aquí dentro voy a poner todo el código que voy a estar ejecutando. Lo primero que tenemos que configurar es dónde se encuentra nuestra raíz, o sea, la raíz del sistema que vamos a cargar, donde se encuentra el group y demás. Recuerden que en group 2 los discos duros se llaman por HD, o sea, HD 0 es el primero, empiezan por 0. O sea, aquí en group 2 HD0 es el equivalente a SDA y las particiones comienzan a enumerarse a partir del 1. Recuerden que teníamos /boot, en el caso de mi sistema operativo tengo /boot instalado en SDA1, o sea, primer disco duro, primera partición de ese disco duro. Para declararlo aquí en group 2 sería de la siguiente forma: setear root HD0. ¿Por qué? Porque es el primer disco duro, el master, como se le solía llamar antes. Y como SDA1 es la primera partición, pues sería ,1. Y vamos cerrando por aquí la parte del sistema de archivos que queremos cargar. Lo otro que debemos configurar es el kernel que vamos a cargar. El kernel lo vamos a declarar con Linux, VM, Linux, con Z. Recuerden que la Z significa que este kernel está comprimido. Root va a ser igual a dev SDA1 y vamos a montar, o sea, SDA1 porque es la partición donde se encuentra los datos de inicio del gestor de arranque o toda la información que se necesita para iniciar el sistema. Y lo otro que vamos a hacer es montar esta partición como solo lectura. Vamos a utilizar Quiet para que no nos imprima tanta información, si no nos vamos a volver locos, vamos a ver demasiada información, vamos a ver algunos errores de inicio y demás que son normales de una distribución Linux. Y el splash básicamente es como el diseño que tiene el gestor de arranque. Lo otro que vamos a configurar va a ser el init.rd, que era lo que me estaba preguntando Manuel hace unos minutos. Esto es la imagen RAM, que no es más que un sistema de archivos mínimo que es suficiente para mapear todo, o para iniciar el gestor de arranque, ejecutar el kernel y dar paso entonces al inicio del sistema y a cargar todo el sistema de archivos. Para ti que te perdiste esta clase, Álvaro, todo esto se encuentra dentro de Slash. Si tú listas ahora mismo en tu sistema operativo lo que tienes en Slash, vas a tener una imagen del kernel de Linux y vas a tener el init.rd .img, ambos con la respectiva versión del sistema operativo, o sea, del sistema operativo no, del kernel. Muchas veces te vas a encontrar lo siguiente: 3, 4, 5, 6 versiones de VM Linux. Igualmente te vas a encontrar 5 o 6 versiones de init.rd.img y del system map
¿Qué pasa? Cada vez que tú haces una actualización, también de la configuración del kernel, cuando tú haces una actualización, que actualizas el kernel, todos estos archivos, si tú no los eliminas, permanecen ahí dentro de la partición de arranque. ¿Me entiendes? Por eso es que a veces hay varias imágenes de Linux, hay varios pequeños sistemas de archivos que se cargan en RAM, etcétera. Una pregunta, y el modo compatibilidad que tienen muchas distros y eso, me imagino que carga un kernel que también está aparte ahí, ¿no? Un kernel un poco más atrasado quizás, pero más estable. ¿Quién? ¿Qué distribución? Algunas distribuciones que tienen alguna opción que es para modo compatibilidad, ¿ves? Que tú la cargas y es como un kernel más estable. Me imagino que esté ahí también, me imagino. Ya, a ver, eso lo he visto mucho en el caso, por ejemplo, de Arch, que Arch tiene un montón de kernels. Y no todos esos kernels se cargan o están instalados en Arch por defecto. Cada usuario de Arch instala el kernel que ellos van a utilizar. Ahora, todos esos kernels se van a guardar donde mismo. Si tienes /boot separado del sistema de archivos o no, igualmente ahí se van a guardar todas las versiones del kernel que has descargado. Si tienes, por ejemplo, en el caso de en barra, o sea, en la raíz del sistema de archivos, siempre se te va a guardar la última versión y una versión anterior. Te voy a listar por aquí en el caso de... No, te lo voy a listar ahora después de guardar este archivo. Te lo voy a listar ahora después de guardar este archivo para que no te quedes con esa duda. Lo otro que vamos a hacer... Lo otro que vamos a hacer es cerrar la llavecita que abrimos y ya tenemos ahí el nombre de la nueva entrada que vamos a agregar al gestor de arranque. Tenemos seteada o tenemos configurada el root, o sea, el sistema de archivos de raíz. Tenemos configurado el kernel que vamos a cargar y tenemos configurada la imagen RAM que se va a cargar al inicio del group. Esto lo vamos a guardar y vamos a ejecutar update Raúl, group 2 para que se generen esos cambios. Sí. ¿eso que tú estás haciendo ahí qué es lo que es? Configurando una nueva entrada en el gestor de arranque. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué objetivo tiene? Esto te puede hacer falta a ti, por ejemplo, que tengas dos distribuciones instaladas. Hayas instalado, por ejemplo, un Debian y luego instales un CentOS o viceversa. Uno de los dos te va a sobreescribir la partición o te va a sobreescribir la partición /boot. O bien vas a instalar una distribución en un disco duro y otra partición en otro disco duro. O sea, en el disco duro master tuyo, que puede ser SDA, y en el disco esclavo en un disco secundario, que puede ser SDB. Dos discos duros distintos. Vas a tener un sistema operativo, dígase, por ejemplo, vamos a poner algo más real, Parrot, que lo vas a utilizar solamente para pentesting, y vas a tener algo así como un Fedora para uso personal o para desarrollo. Entonces, para tú poder bootear ambos sistemas operativos, tienes que hacer esto. Atiéndeme, sin tener que modificar el BIOS de tu sistema, o sea, sin tener que presionar F8 y modificar el disco por el cual vas a iniciar, tienes que tener una entrada creada en el group para cada sistema operativo. En ese caso, en el que tienes un sistema instalado en un disco duro y un sistema en otro disco duro, uno va a tener su group en su partición /boot de su disco duro y el otro va a tener /boot en su partición SDA1 de su disco duro. Pero si tú estás booteando por SDA, por el primer disco duro, ese disco duro no va a ver las otras particiones. Entonces debes agregar una entrada manual. O también puede darse el caso de que instales un sistema y te borre el group del sistema anterior o la entrada al group del sistema anterior. Muteate, Daniel. Que te borre la entrada del sistema anterior y entonces te quedes con un solo sistema. Muchas veces simplemente ejecutando update group 2, esa entrada se genera porque update group va a leer todas las primeras particiones de cada uno de los discos que tenemos en nuestro ordenador, y cuando detecte una entrada de un gestor de arranque, lo va a agregar o detecte un sistema operativo como puede ser Windows, por ejemplo, lo va a agregar al gestor de arranque, le va a agregar una nueva entrada al gestor de arranque con los datos que encuentre ahí, si es Windows, si es otro sistema Linux, etcétera. Que es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no?
Exactamente. Esto lo estamos haciendo aquí manual. La entrada de Windows en este caso no la voy a agregar porque aquí este sistema virtual no tiene dual boot, no tiene una partición Windows, pero es muy similar a esto que estamos viendo aquí. Y aquí en la documentación de cómo administrar las entradas de menú al final está cómo agregar las entradas de Windows manualmente. Una pregunta. Normalmente la última distribución es la que se apodera del el arranque, ¿no? Sí, déjame ejecutar Update Group 2 aquí para que se apliquen esos cambios. Ajá, perfecto. Y me voy a listar aquí en slash. Aquí en slash siempre o casi siempre, en la mayoría de las distribuciones, me gusta decir en la mayoría y no en todas porque yo no he probado todas las distribuciones, pero esto es un estándar a seguir. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo, no tengo soporte para mouse aquí porque esto es una máquina virtual y estoy en modo terminal nada más. Entonces, ustedes deben ver por ahí initrd.img.all y deben ver también initrd.img. Entonces, el init ese que hay, rd.img, es la última versión que yo tengo aquí instalada. Y el old s viene siendo una versión anterior. O sea, la versión anterior correspondiente al kernel que se instaló. Igual que VM Linux terminado en Z y vmlinux.old. Cada vez que tú vas instalando una versión nueva del kernel, pues se te va quedando la vieja, se te va quedando en la raíz del sistema aquí. Pero si te vas, por ejemplo, a /boot group no, aquí muchas veces vas a tener todas las versiones del kernel, del mapa del sistema, la configuración de todos los kernels que has descargado. ¿Me entiendes? Todas se te van a almacenar ahí. Por ejemplo, ahora yo te voy a compartir aquí mi pantalla en Parrot. No tengo un terminal, déjame abrir un terminal. Te voy a compartir mi terminal de Parrot. Y aquí en Parrot tú vas a ver más o menos lo mismo. Yo tengo mi VM Linux, mi VM Linux 2 y tengo mi initrd.img y el all. Entonces aquí en /boot voy a tener todas las versiones del kernel que yo he descargado en esta máquina. Como pueden ver, estoy actualizando aquí desde la versión 5.2. Tengo la 5.2, la 5.6, 7, 8 y la última que salió, o la revisión 2 del 5.8 de Parrot. Al igualmente, tengo por acá el mapa de sistema para cada una de esas versiones. Tengo por acá la imagen RAM para cada una de esas versiones del kernel y tengo los archivos, no, el archivo de configuración que contiene los parámetros con los que el kernel se debe ejecutar de cada una de las versiones de ese kernel. ¿Entiendes? David me hacía una pregunta muy interesante en la clase anterior, que era que si se llena la partición /boot, la partición boot /boot no, o sea, no se te va a llenar porque Linux es un poquitico inteligente y él te va a ir eliminando. Si se te va a llenar la partición, él te va a eliminar una última versión del kernel. O sea, si a mí se me va a llenar la partición /boot mía, que es de 512 megabytes o de 500 megabytes, se me va a llenar, pues automáticamente este kernel 5.2.0 se va a eliminar. ¿Entiendes? Sí. Entonces me voy a ir a la máquina de Ubuntu nuevamente y he agregado una entrada nueva. Quisiera que memorizaran esto nuevamente, porque en el caso de esta máquina Ubuntu no está igual que como está acá en la documentación lo siguiente que vamos a hacer. O sea, quisiera que memoricen nuevamente el SBLK. Recuerden que tengo en SDA tengo mi partición boot, en SDA 1, en SDA 5 tengo mi swap y en SDA 6 tengo la partición de raíz, o sea, root, o sea, el resto del sistema de archivos. Entonces me voy a ir ahora a probar esta nueva entrada que debe funcionar correctamente. Déjame darle 2 segundos porque si no, no me va a dar tiempo. Recuerden
recuerden que aquí deben presionar escape en el caso de Ubuntu, porque tiene un parámetro de configuración en los archivos de group, que es para que no se muestre el gestor de arranque, para que no se muestre group. Entonces aquí pueden ver la nueva entrada de Ubuntu que nosotros agregamos. Pudiéramos probarla perfectamente, que debe funcionar sin problema. La parte de editar las entradas y demás, pues creo que ya eso lo tocamos en 2 clases anteriores. Eso es con E, ¿no? Sí, con E. Ya eso lo tocamos en 2 clases anteriores. Aquí básicamente, pues bueno, flecha arriba, flecha abajo para moverse y seleccionar una entrada. E para editar una entrada determinada. Pero esos cambios no son persistentes, esos cambios son en ese menú en particular. O sea, después de que lo ejecutes. Los cambios que se hacen aquí son temporales. Una vez que tú booteas o intentas bootear o intentas iniciar con esos cambios que tú hiciste, ya esos cambios se desaparecen. No son cambios persistentes. Si ahora tú editas por aquí, no sé, quieres cargar otra versión del kernel, quieres cargar otro UID de uno de los dispositivos de almacenamiento que tienen, lo puedes hacer perfectamente, que no te va a afectar la configuración de grupo, que estos cambios no se aplican. Normalmente lo que yo hacía, por ejemplo, si se quebraba el sistema, era lanzar la terminal de bin bash. Debes recordar que se coloca como un parámetro al final del kernel. Sí, y eso creo que nosotros lo dimos en una clase que tú no estuviste. Por ejemplo, acá donde se está cargando este kernel de Linux, que yo tengo aquí, estoy moviendo bastante esto para que lo puedan ver. Donde se está cargando este kernel de Linux, ustedes pueden, por supuesto, modificar esta entrada. De hecho, por eso es que deben tratar de proteger el group, porque si ustedes cambian aquí, por ejemplo, a RW, están cambiando el read only por read RW. Y el init rd, déjenme ver. Ahora no estoy seguro aquí en Ubuntu. Creo que aquí sería, déjame ver. Aquí sería algo así como, para que llegue. RO es read only, ¿verdad? Sí, y RW es read and write, permiso de lectura y escritura. Algo así como init. ¿Cuál es el peligro de dejarlo así? A bin bash. Sí, exacto. Los parámetros de inicio, cambias el RO por RW y llamas, en lugar de llamar mapa de sistema y demás, aunque creo que el init rd debería eliminarlo. Ahora hace rato que no hago esto y la verdad no me acuerdo muy bien. Simplemente en vez de llamar la imagen del sistema, vamos a llamar un bin bash. Creo que sería control X para iniciar, y si he configurado bien esos parámetros, el sistema me debería iniciar, me debería dar una shell de root donde tengo control de ese sistema total, donde puedo cambiar. Eso es más que todo para cambiar la contraseña de root, la contraseña de usuario. Donde puedo cambiar contraseña incluso del usuario root de ese sistema operativo. De hecho, creo que yo tengo por acá en Home Ubuntu, o no, User, tengo una nota por acá, así que la podemos ver aquí sin problema. O sea, tenemos acceso al sistema operativo completo, a todo el sistema de archivos, y somos root. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Por eso es que se debe cambiar se debe cifrar el disco duro. Yo siempre lo recomiendo, y se debe proteger el gestor de arranque. Una pregunta, Raúl, y si el group no está cifrado, pero el disco duro sí está cifrado, no pudiera lograrlo, ¿no? O sea, no pudiera llamar a bin bash. No, te voy a explicar algo que tú no viste en clases anteriores. Aquí nos quedan todavía como 20 minutos y sí estamos en tiempo de explicar esto. Nos queda una parte de taller que está mucho más interesante que la que hemos visto hasta ahora. Esto lo voy a reiniciar de forma forzosa porque aquí no tenemos shutdown ni reboot. Perdona, ¿qué fue lo que me habías preguntado? Que me desconcentré un momento ahí. Que si el group no está cifrado, pero el disco sí está cifrado, no se puede acceder entonces a bin bash, ¿no? Ajá. No te va a dejar acceder a bin bash porque, mira, nos vamos aquí y, por ejemplo, ahora mismo esta entrada del group ni siquiera tiene la flag de desencriptar un disco duro. Me voy a ir a mi sistema operativo para mostrarte esto mejor. Ya aquí no te lo puedo mostrar porque estoy dentro del gestor de arranque, eso se ve desde dentro del sistema. Y obviamente en mi máquina no te puedo mostrar
cómo tengo esto configurado, porque no puedo reiniciar la máquina, entrar al grupo y hacer la videoconferencia a la misma vez. Entonces me voy hacia etc default y voy a hacer un less a group. Aquí, por ejemplo, en el caso de Parry, yo tengo el default time en 0, el group default en 0, o sea, para que cargue la primera entrada, para que cargue la primera entrada del menú. El timeout lo tengo en 5. No se ve nada. 5. ¿No se ve nada? Oh, no. Olvidé compartir mi terminal. Voy para el terminal de Parrot. Listo. Simplemente vine a leer aquí etc / default group, que aquí no es un archivo que nos permite también modificar el comportamiento del gestor de arranque. Entonces aquí yo tengo el group default en 0, que es para que comience por la primera entrada, o para que cargue automáticamente el sistema por la primera entrada. Esto es útil, o les puede ser útil a ustedes para, por ejemplo, si tienen dual boot o algo así, ustedes, que espero que no, siempre quieran iniciar por Windows, y Windows generalmente es la segunda, la tercera o la cuarta entrada del gestor de arranque, pues aquí ustedes pueden modificar esa entrada por defecto para no tener que estar esperando porque, o sea, seleccionando de forma manual la entrada que ustedes quieren, o para si alguien de la familia o algo va a utilizar la máquina, pues que no le entre a su sistema Linux y entre directamente a Windows, porque puede ser complicado para ellos trabajar en Linux. La primera entrada empieza por 0, la segunda entrada es 1 y así, etcétera. Por acá tenemos datos del distribuidor de la distribución. Estas variables que hay acá, la mayoría están en el Moodle, Álvaro, así que te voy a pedir que te las leas. Y por acá, por ejemplo, mira, este parámetro de CryptoDevice, esto no está configurado aquí en Ubuntu. Este parámetro no está configurado. O sea, si ese disco estuviera cifrado, debería tener estos parámetros configurados aquí en el gestor de arranque. Y por ejemplo, el Group Enable CryptoDisk, que está activo también, es para que Group pueda, o sepa que puede descifrar un disco duro que está cifrado, o sea, que está encriptado, puede desencriptarlo. Entonces, si tú tienes el disco encriptado o cifrado, no vas a, si no tienes la contraseña, no vas a poder desbloquearlo, porque te va a pedir, si tienes todas estas flags activadas, que lo más probable es que sí. Si tienes un full disk encryptation, lo más probable es que sí lo tengas activado. Tienes que tenerlo activado para que Group pueda ser capaz de pedirte una passphrase para ese disco duro, o para esa partición que tiene cifrada, para las particiones que tiene cifrada. Si la flag no está activada, Group no va a ser capaz de descifrarlo, porque no necesariamente eso se descifra con Group. Hay veces que se descifra con una USB o algo así. Y lo otro es que si tienes el disco cifrado y tienes la flag activada, pues cuando bootes te debe pedir la contraseña o sea, la passphrase del disco duro, sin tener el Group protegido. Vas a poder modificar el comportamiento de Group, y el RO y el cargar bin bash y todo eso, pero cuando empieza a bootear el sistema, simplemente no va a bootear, no te va a levantar el sistema de archivos porque está cifrado y tienes que descifrarlo. ¿Entendiste? Sí, te entendí todo. Sí. Ya. Entonces, todos estos parámetros aquí, o toda esta configuración de una pregunta. Ustedes la pueden Permiso. modificar sin miedo. Los cambios no se mantienen, son temporales. Dime, Manuel. Entonces, cuando uno hace una instalación, voy a poner el ejemplo más trivial de Ubuntu, de forma cifrando el sistema, él deja todas esas marcas o flags en el group indicando que las particiones están cifradas, y por eso es que arranca. Si el sistema operativo no hiciera eso, entonces pasara lo que describiste, que simplemente no arrancaría, no te pediría cuál es la... Okay. Exactamente, todas esas flags tienen que estar activadas en Group. Cuando tú seleccionas instalar con el disco cifrado y demás, pues todos esos parámetros son configurados por defecto
en el gestor de arranque, no tienes que configurarlo a mano. Ok, ¿cuál es el No te debes preocupar. actualmente cuál es la pérdida de rendimiento por cifrar un disco? Antes la gente temía hacer eso porque al menos en los HDDs se sentía como una pérdida de rendimiento importante, sobre todo al momento de hacer transferencia de archivos. Pero en el caso de, por ejemplo, discos de estado sólido, SSD, ¿tú sientes que hay una pérdida de velocidad o hay algún factor negativo si tienes el sistema conectado? Si lo comparas con el tiempo de inicio, por ejemplo, de Windows, pues vas a notar una gran diferencia, porque, por ejemplo, ahora yo tengo un SSD aquí y mi máquina debe iniciar Windows en, no sé, 2-3 segundos, o prácticamente cualquier ordenador que tenga un SSD va a iniciar Windows después de pasar del gestor de arranque. Debe iniciar en 2-3 segundos. Si no tienes contraseña, en 2-3 segundos vas a tener menú, o sea, menú inicio, el escritorio como tal, cargado. Si lo comparas con Windows vas a notar una gran diferencia. Pero sí hay diferencia. Yo recuerdo cuando estaba utilizando un disco, o sea, antes de utilizar SSD, cifraba el disco duro y a veces tenía que ir a tomar un poquitico de agua, ir a tomar café para que se descifrara todo el sistema y para que cambiara todo el sistema operativo. También está en dependencia del tamaño del disco que tengas. Yo estoy acostumbrado a utilizar, por ejemplo, si tengo 500 GB, utilizarlo todo en root y cifrar todo. Eso no se lo recomiendo a mucha gente porque tienen que tener discos duros de backup y demás, que yo suelo tenerlo. Pero por ejemplo, si tienes que reinstalar, vas a tener que borrar todo lo que tienes dentro del disco duro. Por eso les recomiendo hacer varias particiones, que mantengan las cosas separadas. Entonces, si lo comparas con Windows, como te digo, sí vas a notar diferencia, porque Windows generalmente puede iniciar mucho más rápido que Linux, y sobre todo con un sistema de archivos cifrado. Aquí yo tardo creo que unos 30 segundos en que se descifre mi disco duro y en tener ya interfaz gráfica. Quizás unos 20 segundos. La verdad no me he detenido a contar. Son unos 20 segundos aproximadamente con el disco cifrado, creo que son 250 gigas que tengo de disco duro y está todo cifrado. Y sí, antes con un disco normal, sí, analógico de esto, sí, eran 3-4 minutos para que se cargara el sistema, para que se cifrara todo el disco duro. También era más grande, habían más datos cifrados. Ya veo. ¿Sabes qué? Esto como un dato curioso. Hace algunos años vi que había una distribución que básicamente, si tú te equivocabas en escribir algún comando en la terminal, no recuerdo si tenía interfaz gráfica o estaba basada en línea de comando, pero si te equivocabas en un comando, te sobreescribía el sistema con ceros y unos. O sea, estaba diseñada para que la persona que lo usara no se equivocara. No recuerdo cómo se llama la distribución, pero no sé si eso es un factor de seguridad o eso se puede aplicar con cualquier otra disco, pero la consecuencia de que te equivocaras en un solo comando, digamos que escribías SL en vez de LS, sí. En vez de un error ibas a ver que toda tu raíz, todas tus particiones iban a ser sobrescritas por completo. Creo que se llamaba suicidio, me parece. Sí, esa. Nunca lo vi, pero eso no debe ser muy difícil de implementar. Si tú puedes poner algo a que monitorice la salida estándar de errores, y en base a la salida estándar de errores, pues ejecutar un shred que te sobrescriba que te borre el disco duro y que te sobrescriba los datos con ceros y unos. Sí, eso suena algo estilo Mr. Robot. O sea, me imagino, no sé, un escenario en donde te estén apuntando a la cabeza y de repente me escribas el comando equivocado y se borre todo. Exacto. Sería Algo así. interesante, pero sí se puede hacer así, pero desde el gestor de arranque. Está interesante esa idea, creo que lo voy a anotar. Suena genial. Entonces, por aquí creo que hasta ahora no deben tener dudas. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Nos van quedando poco tiempo, todo. Pero quiero hacer otra parte de taller por acá sobre
interactuar con group. No, nada, a reinstalar el sistema. A reinstalar el sistema y a dividir las particiones. No es más nada. Hey. Entonces, vamos a ver, ya estuvimos hablando cómo interactuar, cómo modificar algunas otras entradas. Esto también lo hemos repetido en otras clases. Entonces, vamos a ver cómo, lo mismo que hicimos, por ejemplo, con esta entrada nueva, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde aquí, desde Group, para hacer troubleshoot de alguno que otro problema que podamos tener. Dame un segundito. Entonces, chicos, aquí como mismo ustedes pueden ver la opción "-g" para editar y demás, pues tenemos la opción C. Déjame ver si estoy dentro de esa máquina. Ahí. Tenemos la opción C, que es para abrir la interfaz de comandos de Group. Aquí tenemos un montón de comandos. Esto es como un bash mínimo que nos permite interactuar con Group, modificar las entradas, el kernel que vamos a cargar, la imagen RAM que vamos a cargar y demás. Recuerden que les comenté al principio que se fijaran bien. Están viendo ahora la máquina de Ubuntu, ¿no? Sí, estoy viendo el GNU Group. Ajá. No, ya no. Ya debes verlo nuevamente. Ahora sí, la terminal de Group. Entonces, si recuerdan, me importaban dos particiones: SDA1, que es donde tengo /boot separado del resto del sistema de archivos, y SDA6, que es donde tengo mi sistema de archivos root, o sea, la partición que contiene prácticamente todo el resto del sistema, porque /boot lo tengo separado de la raíz. Entonces aquí tenemos una pequeña interfaz de comando con la que podemos interactuar. Entre ellas podemos listar los discos que tenemos y demás. Si quieren trabajar un poquitico más a fondo o estudiarse un poquitico más a fondo todo lo que tienen aquí en esta interfaz mínima de comandos de Group, pues les recomiendo Help. Ahí pueden leer un montón de comandos que tienen disponibles. Me está llamando la atención por aquí TrueCrypt y demás, que estos son opciones, por ejemplo, para desencriptar particiones de TrueCrypt y este tipo de cosas. Soporte para Veracrypt, por ejemplo, aquí todavía en Linux no hay. Por eso es que yo les hablaba en la clase anterior de las flags, de cómo configurar las flags de Group y demás, las variables que les mostré hace unos minutos, porque en dependencia de cómo ustedes configuren eso, van a poder descifrar o no un sistema de archivos determinado. Me voy aquí a la interfaz de comandos y vamos a ver cómo modificar el arranque del sistema, cómo hacerlo de forma manual en caso de que no tengamos ninguna entrada configurada o hayamos perdido la configuración de group.cfg por haberle editado directamente, por cualquier error. Esto obviamente ustedes lo pueden hacer desde un live CD y demás, pero en caso de un servidor que se les haya caído y demás, ustedes deben saber cómo hacer este tipo de resolución de problemas. Entonces aquí tenemos HD0 y dentro de HD0 pueden ver que tengo HD0, MC2 6. Esta partición es el equivalente a SDA6 que le mostré ahorita dentro del sistema operativo. Tenemos HD0 espacio MC2 5, que viene siendo SDA5, mi partición de intercambio, swap. Y tenemos HD0, MC2 1, que viene siendo SDA1, que es donde tenemos /boot, en mi caso. Esos son de Windows, ¿no? Permiso, pero esos son de Windows, ¿no? No, se lo declara como MC2X porque este disco está en MBR. Ok, entendido. Esa explicación la tienes aquí en el Moodle. En el caso de GPT
estoy un poquito confundido ahora. No sé, creo que sería el MC2, sería algo así como GPT-1, GPT-2, GPT-3, etcétera. ¿Entiendes? Sí, son dos, hay de dos tipos. Lo que pasa es que no recordaba, ahorita estoy revisando. Este sistema de archivos, este disco duro está particionado en MBR, no en GPT. Por eso muestra MC2. Entonces, entendido. Me voy a listar por acá. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es identificar dónde se encuentra nuestra partición de arranque. En el caso de, o sea, /boot. Entonces, como mismo listé los discos duros, puedo listar lo que tengo dentro de HD0, MC2, 6. Voy a listar a ver qué tengo dentro de MC2, 6. Entonces aquí puedo usar también -L para listar más cómodo. Aquí lo que veo es un sistema de archivos, ¿verdad? Un sistema de archivos root. Esto hay que tenerlo presente porque ese es el sistema de archivos que queremos cargar a la hora de iniciar el sistema de forma manual. Tenemos también 5, que en este caso me va a decir que no conoce ese sistema de archivos group. No, como que no, o sea, la swap no es un sistema de archivos que se pueda montar y escribir de forma normal. Por eso es que group nos dice que no conoce este sistema de archivos. Nos vamos a, déjame ver qué más teníamos por aquí. Ajá, nos queda 1. Nos vamos y listamos en 1. ¿Y qué nos aparece acá en 1? Los datos o los archivos necesarios para cargar el kernel, y nos aparece /group. Si nos vamos acá a group, pues podemos identificar que aquí estamos dentro de /home, o sea, esta es mi partición SDA1. Aquí lo que pueden ver son los archivos con los que estuvimos trabajando anteriormente en la partición /boot. Entonces, ¿qué debemos identificar de aquí? La partición /boot y la partición de donde se encuentra nuestro sistema de archivos raíz. ¿Por qué? Porque vamos a cargar todo esto de forma manual. Entonces, voy a volver a... ¿Tendré clear aquí? Oh, sí lo tengo. Perfecto. Voy a volver a listar lo que tengo dentro de MC2.1 y lo que tengo dentro de MC2.6 para que se vea un poquitico más claro. Bueno, ahí se borró algo, pero bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muy similar a como cuando configuramos la entrada de menú, es configurar nuestra partición de arranque. Nuestra partición de arranque. Voy a setear root. Esto no quiere decir que es el sistema de archivos de raíz que vamos a cargar, sino es, o sea, la partición de arranque, la raíz de la partición de arranque. Recuerden que root es raíz. Entonces la partición de arranque viene siendo HD0, MC2, 1. Con esto le estoy diciendo que mi partición de arranque es SDA1. Sí, o sea, está en el disco SDA, partición SDA1. Lo siguiente que vamos a configurar es el kernel que vamos a cargar. Observen por acá arriba, voy a volver a listar en MC2.1, que es donde tengo los datos o los archivos que tienen que ver con el group, donde tengo la partición /boot. Entonces aquí tengo todos los archivos que tienen que ver con el inicio del sistema, el mapa del sistema, la memoria RAM, o la memoria no, la imagen RAM y el kernel. Lo segundo que vamos a configurar es el kernel, que lo vamos a configurar con el comando linux linux. Fíjense que en algunas distribuciones varía el cómo configurar esto. En el Moodle está de forma clásica, o sea, casi el estándar. En el caso de Ubuntu yo tengo que especificar VM Linux y la versión del kernel que yo quiero cargar. Ahí lo pueden ver, VM Linux menos 4.15.0
45. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escuchamos. Ya. Entonces, VM Linux, guión 4.15.0, guión 45, generic. Este es el kernel que voy a iniciar. Fíjense que esto que voy a poner ahora no está igual en el módulo. Lo siguiente que le voy a decir al kernel es que una vez que él se inicie, me monte mi sistema de archivos raíz. O sea, donde tengo todo mi sistema de archivos. En mi caso, ¿cuál es? Estoy preguntando. ¿Cuál es? No sigue siendo el 1. No, el 1 es mi partición boot. Mi sistema de archivos es SDA 6. Ok. Una pregunta, ¿eso es una instalación fresca porque podrían haber más imágenes de sistema allí, ¿no? En Sí, ese mismo Esto directorio. es una instalación de Ubuntu Server que yo creo que ni siquiera le he hecho apt update. Ok. Porque si no hubiesen otras Entonces, imágenes. Y podrías seleccionar qué imagen tú quieres iniciar. entonces en esto este puede- caso SDA6 representa al root completo. El Al root completo. directorio. Lo primero que configuré fue la partición root de donde yo tengo los archivos que tienen que ver con el inicio del sistema. Los archivos root del group, donde se encuentra el kernel de Linux, donde se encuentra el init.rd.img, etcétera. Por eso es que le doy set root a la partición donde se encuentran mis datos. Si yo no declaro este root aquí de /boot, no voy a poder acceder a estas imágenes que están aquí, no voy a poder cargar el kernel. Claro, quizás lo que confunde es que es la misma palabra, pero cuando se refiere a root es la raíz del group como tal, no del sistema que quieres ejecutar. Exactamente. Okay. Por ejemplo, si yo llego a poner aquí SDA1 confundido, en lugar de montarme mi sistema de archivos raíz, de cargarme mi sistema de archivos raíz, lo que va a montar es /boot como mi sistema de archivos raíz. Y ahí no hay bin, no hay nada, no tengo programas, no va a funcionar. No va a funcionar nada. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es SDA6, porque es donde está mi partición raíz. Una vez que configuramos el kernel que queremos cargar, nos queda el initrd. El initrd. Que el initrd igualmente se encuentra en /initrd.img. Ahí lo pueden ver. 4.15.0-45 generic. Esa me habías mencionado que es la imagen de RAM, ¿no? La imagen esto de... es un pequeño sistema de archivos. Tiene un pequeño sistema de archivos de Linux súper mínimo. ¿Para qué? Simplemente para que el kernel se inicie, utilice ese sistema de archivos y de paso a levantar o pueda levantar el resto del sistema operativo. Iniciar servicios, darle paso a systemd y demás. Entonces, aquí que es importante, en este caso yo solamente tengo una sola versión del kernel, pero si tuvieran varias versiones del kernel, si ustedes hubiesen hecho una actualización y les hubiese dado problemas, como me pasó a mí hace unos 15 días atrás con Nvidia, y me paré de la máquina y me fui, me dije, no, ya, voy a esperar a que salga una nueva versión o tendré que reinstalar. Y me sentí y dije, pero tú eres bobo, ¿cómo tú vas a reinstalar si lo más fácil que hay es cargar otro kernel? Porque a veces uno se cierra. Entonces, si tuvieran otras imágenes de otras versiones del kernel, perdón, ustedes deben seleccionar la versión del kernel correspondiente con el initrd correspondiente, porque si no les va a dar problemas o les puede dar problemas. ¿Se entiende? ¿Entendí? Sí. Ya, perfecto. Entonces cargamos el initrd y lo único que nos queda acá es probar a ver si lo que hicimos valió la pena, a ver si funciona o si no funciona. Si configuramos Y esta configuración, Raúl, permiso, esta configuración se está aplicando sobre un archivo custom o directamente sobre el group conf. Eso no se está guardando en ningún lado. O sea, nosotros dejamos de
obviamos, redirigimos a dev null la configuración original de group. Hicimos una volata. Eso no se guarda en ningún lado. Eso es como editar las entradas de group en el menú de arranque, en el menú de gestor de que es temporal. Entendido. Nada de esto se aplica. Pero es una forma. Sí, porque eso te iba a preguntar. Muchas veces me pasaba también que me quedaba atorado en esa terminal. Cuando yo veía esa terminal de group, yo decía, no voy a hacer nada porque no sé hacer nada en esta terminal. Mejor reinstalo todo el sistema, pero ya veo que sí se pueden hacer cosas. Ir hasta donde yo no llegaba. Y bueno, ya veo. Por eso es que antes de enseñar a instalar paquetes, antes de hablar de la interfaz gráfica, antes de hablar de todo eso, en la mayoría de los ebooks buenos que hay, en la mayoría de los libros, de la documentación buena que hay de Linux, se va a encontrar, o sea, que sea lo más completa posible, se va a encontrar el cómo funciona el inicio de una computadora, el cómo funciona el gestor de arranque y demás, porque, o sea, hay que aprender a gatear, después a caminar y después a correr. ¿Me entiendes? Cierto, sí. Entonces esta máquina va a demorar un poquitico por ahí. Si hay alguna pregunta o algo, la shell de rescate del sistema, esto se los voy a dejar para que se lo lean aquí y pueden hacer esos ejercicios. Es muy similar a crear una entrada nueva, solo que es desde la shell de rescate, desde el group request del gestor de arranque, y es muy similar a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Por aquí en la documentación del Moodle también está la instalación de Group Legacy desde una shell de Group, o sea, la shell de Group como la que acabamos de utilizar ahora mismo. Es muy similar. Algunos pequeños cambios, por ejemplo, de que las particiones, en lugar de los discos, se empiezan representando por el 0 también, pero las particiones, en lugar de representarse, por ejemplo, SDA 1, en el caso de Group 2 es 1, y en el caso de Group Legacy es 0, o sea, inician por 0. ¿Se me entiende? Sí, aunque eso no aplicaría con sistemas modernos, ¿no? Porque creo que toda la... Exactamente, eso es más bien para que ustedes lo conozcan, para cuando hagan una prueba, o para que cuando interactúen un día con un sistema operativo que les dejó el administrador de sistemas de tal empresa que no le daba mantenimiento, que no actualizaba sus sistemas ni nada, y les toque lidiar con algo así, pues sepan. Pero al día de hoy eso no se aplica en casi ninguna distribución, por no decir en todas, o en ninguna. ¿Te ha pasado que alguna vez has visitado justamente algún servidor y están utilizando Group Legacy? Bueno, me he encontrado servidores que están instalados con Debian Lenny, por ejemplo, Debian 5, Debian 6. Me los he encontrado, son servidores que suelen instalar, los dejan ahí como están funcionando, para algo muy básico, ni siquiera les dan mantenimiento ni nada. Eso sí me lo he encontrado mucho acá en Cuba, en salas de navegación. Yo hace algunos años estuve trabajando en una sala de navegación y me encontré mucho con eso. Ya entendido. Sí, entonces es útil. Incluso tenían hablando de eso, tenían un Ubuntu 12.04 instalado en aquel entonces. Ubuntu 12.04 cuando ya estaba Ubuntu 16.04. Incluso creo que estaba Ubuntu 17.10 ya, o 17.04 también caminando. Entonces, chicos, por aquí el tema de instalar o de agregar entradas a Windows es algo que ustedes pueden practicar, así van familiarizándose un poquitico más con todo esto. Es muy similar a lo que estuvimos haciendo hasta ahora, incluso mucho más sencillo. Por aquí creo que vamos concluyendo el día de hoy. Si tienen por ahí alguna duda, algo que quieran preguntar. Un ejercicio ideal que tú propongas para sí. Les propongo que creen una máquina virtual de cualquier sistema que les guste. Puede ser de Parrot, puede ser de Ubuntu, puede ser de CentOS, cualquier sistema que ustedes quieran.
no les recomiendo que se casen siempre con distribuciones basadas en Debian, porque ustedes van a ser administradores del sistema y deben conocer tanto distribuciones basadas en Debian como basadas en la familia Red Hat. Entonces les voy a recomendar que se instalen, no sé, digamos que esta semana o este fin de semana le dediquen tiempo a Ubuntu o a Debian, y la próxima semana hagan lo mismo pero con distribuciones basadas en CentOS. Que hagan lo siguiente: se instalen una distribución, creen una máquina virtual con 50 GB de almacenamiento, eso es dinámico. Instalen por ejemplo Ubuntu, luego instalen Windows, traten de recuperar ese grupo que les va a borrar Windows, porque se los va a sobreescribir. Traten de recuperarlo desde un live que se aplica a todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Luego instalen por ejemplo Ubuntu, instalen Debian, instalen varias distribuciones Linux a la misma vez. Cuando practiquen lo suficiente, entonces de momento borren el group.cfg y traten de crearlo desde el gestor de arranque, de hacerlo a mano desde el gestor de arranque, de instalarlo desde el gestor de arranque. Ok, buenísimo. Eso de verdad que se los recomiendo, porque cuando lo hagan un par de veces van a aprender mucho, van a poner en práctica todo esto y van a aprender mucho. Aunque eso último es bárbaro, borrar el archivo de configuración. Cárguense el archivo y puede van a ver que van a tener que recuperar el gestor de arranque sí o sí. Ok, excelente. De verdad, muchísimas gracias. Daniel, Álvaro, ¿alguna pregunta por ahí o algo? Antonio, vi que llegaste te escuché creo que hace un rato que llegaste. Chacho, tengo la cabeza abrumada. Hay que dedicarle tiempo a esto. Sí, te escuchamos, Antonio. No, ya, a hacer eso, practicarlo, porque no hay de otra, porque así ahora mismo, si me dices te vas a cagar en mi madre, porque no... Ya, eso No capté, lo que lleva, no capté nada, loco. Eso lo que lleva es practicarlo, interactuar mucho con Group. Yo aprendí a trabajar con Group antes, porque antes cifraba mi disco duro y entonces después le ponía contraseña y demás al gestor de arranque, y entonces ahí fue que aprendí a hacer eso. Pero es que lo hice tantas veces, porque tantas veces me salió mal, que entonces aprendí a trabajar. No, claro, ese es el objetivo. Así es como lo vas a aprender, haciéndolo. Exactamente. Yo estaba copiando todos esos comandos ahora en un cherry tree, compadre, sin querer lo cerré y no lo salvé. Ya no sé qué fue lo que escribí. Están todos en el Moodle, no te preocupes. Ok. Entras ahí a esta lección del Moodle y ahí vas a ver todo detallado. Por favor, estudien, ahí están los ejercicios, hagan los ejercicios de las clases para que vayan poniendo cosas en práctica, vuelvan a leer clases anteriores, dedíquenle al menos unas horas 2 veces a la semana al curso para que no se pierdan, para que no se queden atrás. Sí, lo que voy a hacer es que voy aquí mismo de la laptop, porque ya me di cuenta que mi computadora, no sé por qué, de la Virtual Machine no puedo hacer nada de esto porque el internet no me funciona como es. Ya tuviste el trabajo que me dio Artebox, que no podía hacer nada. Y no sé qué es lo que me pasó con la Virtual Machine en la vida real. Hay algo ahí mal configurado de la red o algo así. Pero de todas formas, todo esto que vayas a hacer, hazlo en una máquina virtual, porque esto es un entorno de prueba. Necesitas tener un entorno de prueba. No vayas a instalar el sistema físico, porque entonces es muy posible que tengas que reinstalar el sistema varias veces. Una pregunta rápida, Raúl, para entender más o menos un poco de la estructura de trabajo que tú recomiendas. Tú creas las máquinas virtuales y colocas esa máquina particularmente dentro de la red puenteada, lo que se llama Bridge Network, y tú accedes a ella a través de SSH, ¿no? Sí, pero no las configuro con Bridge, porque tienen salida a mi red local y también salida a internet, y las máquinas virtuales me gusta tenerlas en un ambiente controlado. Quiero configurarlas con la interfaz de host only. Todas las que son de Linux, todas las que son para pruebas de penetración, las suelo configurar así, host only.
para que no salgan del sistema host, de ese ambiente virtualizado. Ah, ok. ¿Aún así yo podría acceder a ellas o no? Sí, el sistema host puede acceder. Host only es comunicación entre las máquinas virtuales y el sistema host, más nada. Ok. Host only Ah, o comprendo. solo gestión, en dependencia de del idioma que tengas en tu sistema. Vale, voy a probar esa entonces. Ya. Me gusta. Quizás sea lo mejor tenerla así aislada. Excelente. Bueno, chicos, si no tienen más ninguna pregunta, creo que vamos concluyendo por aquí. Antonio, ¿querías decir algo? No, todo. Bueno, a practicar no hay más nada. Ya, a leerse ahí la documentación y a practicar, que eso es lo que lleva es práctica para que se les vaya pegando todo este contenido, para que se vayan acostumbrando, para que lo vean como algo normal y no como algo extraño. Ya. Eso es. Mucha práctica, que la práctica hace al maestro. Bueno, chicos, entonces para seguir con Linux nos vemos el martes sería. ¿El martes o el jueves? El jueves. Hoy es martes, el jueves. Nos vemos el jueves y seguimos con Linux a la misma hora. Ya vamos a hablar un poquitico sobre librerías compartidas y adentrarnos en lo que es instalación de paquetes. Es muy posible que el tema de librerías compartidas lo demos muy básico porque no es algo muy esencial. Simplemente deben comprender cómo funcionan las librerías, cuál es el concepto de librerías compartidas y demás. Chicos, duerme un rato. Y posteriormente entonces ya nos vamos con la gestión de paquetes, instalar paquetes desde repositorios, desde fuentes locales, en sistemas Debian y en sistemas basados en Red Hat o de la familia Red Hat, e incluso en todo lo que es RPM. Es muy posible que... Ve acá, tú estabas diciendo que Ubuntu no es Debian. Ubuntu es basado en Debian. Oh, ok. Y Parrot también, ¿verdad? Sí, Parrot es basado en Debian. So, hay que estar otro sistema operativo que no sea en Debian. ¿Cuál es otro? Alguno de la familia Red Hat, CentOS puede ser, CentOS, instalen CentOS para la parte de instalación de paquetes en distribuciones basadas en Red Hat, y es muy posible que incluso hablemos un poquitico de SUSE, de OpenSUSE. Al menos lo básico para que al menos conozcan el gestor de paquetes de SUSE y demás. Vale. Bueno, perfecto, chicos, entonces nos vemos. SUSE es Fedora, ¿no? Fedora también, ¿no? Sí, a ver, SUSE, Fedora, CentOS, todos ellos utilizan RPM, pero no tienen los mismos administradores de paquetes. Ya en las últimas versiones de CentOS y de Fedora sí utilizan DNF, pero en versiones anteriores no. Ambos son compatibles, o sea, en el caso de CentOS teníamos los dos, teníamos a Yum y teníamos a DNF, pero se utilizaba más Yum. De hecho, muchos administradores todavía quieren utilizar Yum o utilizan Yum. Y en el caso de, por ejemplo, de OpenSUSE, que también utiliza paquetes RPM, no tiene ni apt, ni tiene Yum, ni tiene DNF, es Zyper. Ese no lo conocía. Zyper. ¿Cómo se escribe? Casi como Zipper, con Z. Casi como Zipper o algo así, pero con Z. Ok. Y ya, no creo que ya entremos en Pacman con Arch, porque ya eso es un poco complicado y tampoco lo queremos complicar mucho. Al final todos los gestores de paquetes siguen casi la misma estructura. O sea, después del nombre del gestor de paquetes, lo que sigue casi siempre es lo mismo o muy similar. Buenísimo. Creo que nos vamos viendo el jueves a las 5 de la tarde. Estudien y vayan haciendo los ejercicios de las clases anteriores, que lo vamos a estar revisando. Sí,
Muchas gracias. Vale. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Venga, hasta luego.